Bienvenidos, soy Noreida Briceño, estudiante del tercer año de Derecho. En esta oportunidad, en el marco del subproyecto Medicina Legal y Prácticas Forense, abordaré el tema del ADN y la medicina legal. Antes de entrar en tema, es importante reconocer que la medicina y el derecho parecen disciplinas un poco divergentes, pero entre ellas existe un puente. La medicina forense y los juristas necesitan conocimientos médicos y los profesionales de salud necesitan conocimientos legales. La medicina forense actualmente utiliza a su favor métodos, técnicas, procedimientos científicos más depurados en la resolución de los problemas que se le plantea. Estos métodos se incorporan de campos afines como la identificación médico-legal usando ácido ADN o el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es el ADN? El ADN es una molécula orgánica presente en la mayoría de los seres vivos y es la portadora del código genético que define las características individuales de los individuos. Ahora bien, para hablar de la organización del ácido desoxirribonucleico, se puede decir que este ADN está dividido en cromosomas en forma de densos paquetes de ADN. El genoma humano consiste en 22 pares de cromosomas. Con base en los cromosomas sexuales, los varones se designan como XY porque contienen una sola copia del cromosoma X y una sola copia del cromosoma Y, mientras que las mujeres tienen dos copias del cromosoma X y se designan como XX. Veamos ahora de qué manera se aborda el ADN en la medicina legal. El ADN es el compuesto más importante del ser vivo, ya que constituye el depósito fundamental de información genética, pues es la sustancia bioquímica encargada de transmitir las características genéticas y de regular la vida de las diferentes especies. A excepción de los gemelos idénticos, el material genético de cada individuo es único. De allí la importancia de cómo estudiar y cómo a través del ADN se determinan todo lo que son las partes genéticas del ser humano. Obtención de muestras de ADN. ¿De qué manera? En la medicina legal el ADN, o sea, sus muestras sirven para esclarecer algunas situaciones. El ADN puede ser obtenido a partir de distintas fuentes biológicas, tales como sangre, semen, restos óseos, apéndices pilosos y cualquier tipo de tejido corporal. ¿Qué utilidad tienen las pruebas de ADN? Las pruebas de paternidad y los análisis forenses, estos últimos utilizados en casos criminales para establecer la relación de un sospechoso con la evidencia dejada en las escenas de un crimen, ya sea a través de una mancha de sangre, saliva, semen, entre otras, para incriminarlo o exonerarlo. También sirve para, en momentos históricos donde se han presentado algunos desastres, donde hay personas desaparecidas, pues a través del ADN se pueden ubicar a estas personas o se pueden localizar e identificar estas personas en algunos cadáveres que se encuentran. Aplicaciones médicos legales de los polimorfismos de ADN. Primero, pues se define lo que es polimorfismo de ADN como un término que fue definido por Ford en 1940 como la aparición conjunta en un lugar de dos o más formas discontinuas de la misma especie, de tal modo que la más rara de ellas no se puede mantener simplemente a través de la mutación periódica. Si existen modificaciones en un gen a nivel de un locus específico en una población, este locus es polimórfico. Para que un locus sea polimórfico, se asume que el alelo más común para este locus debe tener una frecuencia menor del 99%. Ahora bien, ¿cuáles han sido esas aplicaciones médicos legales de estos polimorfismos del ADN? En primer lugar, en las investigaciones de la paternidad. Aquellos en los que el presunto padre, por ejemplo, ha fallecido y hay que realizar la investigación de la paternidad a través de restos cadavéricos
o de familiares directos del mismo o en los diagnósticos prenatales de paternidad en el caso de violaciones. Otra de las aplicaciones es en identificación de restos óseos, identificación de desaparecidos, como lo había mencionado anteriormente, y muchos desastres de masas y enigmas históricos, los cuales ha sido necesario el uso del ADN para determinar o ubicar restos de algunas personas. También es aplicable en la criminalística biológica, en el análisis de manchas de esperma, de cabellos, de pelos, saliva o manchas minúsculas de sangre, dado que en estos vestigios se podría dar muy poca información sobre la persona a quien pertenece utilizando marcadores clásicos. Entonces, de esta manera se usa lo que son los polimorfismos de ADN, que es algo más complejo que puede dar un veredicto más eficiente. Para ir finalizando lo que es en esta temática, pues estudiemos ahora lo que es el valor de la prueba del ADN. Son varias las etapas que se realizan cuando se está aplicando la prueba de ADN en los laboratorios de biología forense. En este particular son 4 las etapas que se especifican. En primer lugar, un análisis laboratorial de la muestra, lo que incluye analizar el mayor número de polimorfismos de ADN posible, obteniendo así un perfil genético de la muestra objeto de análisis. En segundo lugar, lo que es una comparación de los resultados con los obtenidos en el inculpado o en la víctima. Por ejemplo, aparece una mancha de sangre en el agresor, se compara con la sangre que tiene la víctima. La tercera etapa del análisis es pues la valoración probabilística de la prueba en el caso de coincidencias de patrones. Y por último, la emisión del correspondiente informe médico-legal y, en su caso, la comunicación de los resultados en el juicio oral. De manera que esto es todo por el momento en relación a lo que es del ADN, sin antes, pues, no dejar de dejar claro que la tecnología del ADN constituye hoy un elemento fundamental en el aporte para el laboratorio forense, porque brinda al sistema judicial prácticamente en todos los países un valioso aporte al mismo. En forma rutinaria, hoy día la tecnología del ADN se aplica fundamentalmente en la investigación biológica de la paternidad, en el análisis de indicios en criminalística biológica y en la resolución de problemas de identificación, ya sea por desaparición o desastre. Por su atención, gracias.